¿Qué tal, hermanos? Es un gusto saludarlos en este martes 5 de mayo, servidor Fray Martín García Ortega, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Comenzamos pues escuchando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, estamos a través de estas lecturas entrando a uno de los núcleos fundamentales de la fe cristiana, la confirmación apostólica. Justamente en ese sentido, el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de hoy de Bernabé y después de Pablo. Son dos discípulos que se han consolidado en la comunidad. Son dos discípulos que gozan de estima en la comunidad. Son dos discípulos que gozan de una autoridad, pero no de una autoridad de mando, sino de la autoridad que nace de esa revelación que Dios les ha dado y de esa adecuada y sana interpretación de la palabra de Dios, que les permite acercarse a sus hermanos y confirmarlos en la fe y predicar este evangelio que no está exento de malas interpretaciones, que no está exento de malas comprensiones. Y justamente la comunidad cristiana, incluso como señala el día de hoy este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado el día de hoy, fue en Antioquía donde por vez primera los seguidores de nuestro Señor Jesucristo recibieron el nombre de cristianos. Toda la comunidad cristiana, hermanos, desde entonces requiere siempre de esa sana revisión, de esa sana cercanía de aquellos que han sido confirmados en la fe, de aquellos que han sido consolidados en esta fe y que la interpretan de una manera sana y de una manera adecuada. Eso a todos nosotros, hermanos, nos brinda una garantía de salud, una garantía de equilibrio, una garantía de estabilidad y nos ayuda, sin duda alguna, a vivir nuestra fe desde una perspectiva sana, es decir, desde una perspectiva de salvación. No olvidemos y vivimos en un momento de múltiples opiniones, de múltiples interpretaciones, donde muchos consideran que son los verdaderos depositarios de la fe y los intérpretes adecuados y autorizados de esta fe. No nos olvidemos, hermanos, que de ese cuidado que ha tenido la comunidad cristiana desde los primeros años de su existencia viene el hecho de salvaguardar el depósito de la fe, el depósito de la auténtica interpretación de la palabra de Dios y que nos ayuda a todos a vivir en esa libertad de la salvación, que nos ayuda a todos a comprender equilibradamente esa palabra de Dios. Permitamos, hermanos, que esa rectitud de la fe invada nuestra vida. Así como creemos en la palabra de Dios,
así como le hacemos un lugar en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, así también nosotros estamos llamados a abrir un espacio a la comunidad eclesial, más en un tiempo donde a veces se dice Dios sí, la iglesia no. Dios sí, la comunidad cristiana, la jerarquía, el papa, los obispos, los sacerdotes, no. Recordemos, hermanos, que de esta necesidad de una comunidad sana, de una comunidad adecuada, incluso desde allí también vendrá este aspecto de la corrección fraterna, en el hecho de mantener el equilibrio y mantener la salud de nuestra propia realidad espiritual, pues nace esta necesidad de vivir nuestra fe en el seno de una comunidad, para no perdernos en malas interpretaciones, para no perdernos en malas visiones, para no perdernos a veces en interpretaciones muy convenencieras, muy personalistas, que solo benefician a mi propia persona o a aquellos que son de mi grupo. Incluso podemos llegar a hacer partidismos, podemos llegar a vivir escisiones en la misma comunidad. No permitamos que esas cosas sucedan. Antes bien, creyendo en esa palabra de Dios, también dejémonos impregnar de esa sana interpretación que la comunidad cristiana, a través del Papa, a través de los obispos, a través del magisterio eclesiástico, pues nos permite vivir en salud para tener un desarrollo adecuado en nuestra vida espiritual. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, continuamos escuchando este discurso del buen pastor. Nuestro Señor Jesucristo es ese buen pastor enviado por el Padre, es ese camino, esa verdad y esa vida, nos dirá el mismo Evangelio de San Juan, que nos revela el acceso al Padre. Nuestro Señor Jesucristo ha recibido una misión, la misión del buen pastor, la misión de predicar un camino de verdad, un camino de salvación, un camino de libertad, un camino que en el mismo Evangelio de San Juan se llama camino del amor. Y ese camino del amor empieza siempre predicando la verdad, empieza siempre reconociendo que el Señor Jesús ha sido enviado por el Padre. Comienza y continúa también en el hecho de hacer el bien a sus hermanos, en el hecho de curar a los enfermos, en el hecho de sanar a los enfermos, en el hecho de liberar de las confusiones mentales, de esas situaciones que a veces nos pueden llevar por lugares que no comprendemos y más bien perdernos mentalmente, que atraviesa incluso, muy queridos hermanos, en el extremo de entregar la propia vida por la salvación del otro. No aprovecharse del hermano, no aprovecharse de la oveja, sino dar la vida en rescate del hermano, entregar esa vida por amor. Ese es el camino del buen pastor, ese es el camino que nos invita a seguir a nosotros como ovejas. En medio de este mundo lleno de muchas voces, en medio de este mundo que prometen los caminos de la felicidad, encendiendo velas, haciendo rituales mágicos, en medio de este mundo donde parece que la felicidad se da solamente de una manera fácil,
el buen pastor nos enseña. Hay un camino, una verdad y una vida que estamos llamados a seguir todos nosotros. Y ese camino atraviesa por aprender a escuchar la voz de la verdad, por aprender a dejarnos guiar por una voz auténtica, la voz de nuestro Señor Jesucristo, que se manifiesta también, como decía, en la comunidad eclesial. Y esa comunidad eclesial que a todos nosotros nos invita siempre a la salud para poder llegar a la plenitud de la salvación en la resurrección al final de los tiempos. Creamos en la palabra, creamos en nuestro Señor Jesucristo, creamos en la acción de Dios en nuestro Señor Jesucristo y en nosotros a través de esta comunidad, y dejémonos guiar siempre por esta palabra. Que así sea entre nosotros, que todos tengan un buen día, hermano.